buenas noches a toda la comunidad. Es un verdadero placer volver a encontrarnos en este espacio, donde podemos compartir esas historias que nos estremecen, nos inquietan y nos hacen reflexionar sobre la cercanía del mundo paranormal. Cada relato que presentamos aquí busca recordarles que lo desconocido podría estar más cerca de lo que imaginamos, incluso justo al otro lado de nuestra realidad cotidiana. Así que, si tienen la oportunidad, apaguen las luces, acomódense y dejen que la siguiente historia los envuelva en la atmósfera de lo inexplicable. Esta noche les traigo una historia que ha marcado mi vida de una manera muy profunda. Mi nombre es Ana Delgado y hoy quiero compartir con ustedes lo que ocurrió el día que debería haber sido uno de los más especiales de mi adolescencia, mis 15 años. En México, esta fecha es sumamente importante para las chicas jóvenes. Representa una transición simbólica hacia la adultez y por lo general se celebra con fiestas llenas de familiares, amigos, música y baile. Sin embargo, para mí, esa ocasión se convirtió en algo muy diferente, en una experiencia que jamás podré olvidar y que, incluso después de tantos años, sigo sin poder comprender del todo. Desde pequeña, nunca fui de esas chicas que soñaban con una gran fiesta de 15 años. A decir verdad, no me interesaban los vestidos enormes ni los preparativos fastuosos que suelen acompañar este tipo de celebraciones. Además, sabía que mi madre no estaba en condiciones económicas de organizar algo así. A pesar de todo, yo hubiera sido completamente feliz con una pequeña reunión en casa, quizás un pastel, rodeada de mis seres queridos. Mi madre, sin embargo, tenía otros planes en mente. Con mucho esfuerzo, había logrado ahorrar suficiente dinero para llevarnos de viaje a Puerto Vallarta, una hermosa ciudad costera que nunca habíamos tenido la oportunidad de visitar. Recuerdo que, cuando me lo contó, me emocioné mucho más de lo que habría esperado. Me encantaba la idea de viajar, de explorar nuevos lugares, de embarcarnos en una pequeña aventura familiar. Así que el plan era hacer una especie de road trip, es decir, un recorrido por carretera, en el que iríamos visitando diferentes pueblos y ciudades hasta llegar a nuestro destino final. Mi madre, mi hermana, mi hermano, un pequeño vecino de 6 años que nos acompañaba y yo emprendimos el viaje con gran entusiasmo. Aunque el coche no era el más moderno ni el más cómodo, lo importante era la emoción de lo que nos esperaba. Los primeros días de nuestro recorrido transcurrieron sin contratiempos. Visitamos pequeños pueblos llenos de encanto. Comimos en fondas locales donde la comida casera tenía ese sabor único que solo se encuentra en el interior del país. Todo parecía marchar a la perfección hasta que llegamos al estado de Nayarit, donde el ambiente comenzó a cambiar. Ya había caído la noche cuando nos encontrábamos en una carretera secundaria, de esas que parecen olvidadas, donde la luz de los faros del coche es la única guía en medio de la oscuridad. El cielo se había cubierto de nubes y, de repente, una tormenta comenzó a desatarse sobre nosotros. La lluvia caía con tal fuerza que apenas podíamos ver el camino frente a nosotros. Mi madre, que conducía, decidió reducir la velocidad, pero la carretera sinuosa y sin iluminación no ayudaba en absoluto. Justo cuando pensábamos que lo peor de la tormenta había pasado, una densa niebla comenzó a formarse a nuestro alrededor. Al principio parecía algo inofensivo, pero rápidamente se volvió tan espesa que nos impedía ver más allá de un par de metros. Fue en ese momento cuando todos comenzamos a sentir una inquietud profunda. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Mi madre decidió detener el coche en el arcén, con la esperanza de que la niebla se disipara pronto.
Solo podíamos escuchar el sonido de los tráileres que pasaban a gran velocidad y cada uno de ellos parecía sacudir nuestro vehículo con su estruendoso paso. El tiempo pasó lentamente mientras esperábamos en el coche, con las luces de emergencia encendidas y el silencio roto únicamente por los susurros de la tormenta. Estábamos atrapados en medio de la nada, incapaces de seguir adelante. La niebla, en lugar de disiparse, parecía abrazarnos con más fuerza. Nos sentíamos aislados, como si el mundo exterior hubiera desaparecido y solo quedáramos nosotros, flotando en un espacio indefinido y vacío. Fue entonces cuando, después de un rato que nos pareció eterno, la niebla comenzó a desvanecerse. La visibilidad mejoró lo suficiente como para que pudiéramos ver lo que había a nuestro alrededor. Lo que encontramos fue, cuanto menos, perturbador. A pocos metros de la ventanilla del coche había una cruz. No era una cruz cualquiera, sino de esas que se colocan en la carretera para señalar el lugar donde alguien ha perdido la vida en un accidente. Pero eso no fue lo más inquietante. Pronto nos dimos cuenta de que no era una sola cruz. Mi hermana señaló que había más, y cuando miramos con más atención, vimos que estaban por todas partes. Decenas de cruces nos rodeaban, como si hubiéramos entrado, sin saberlo, en un cementerio. El miedo se apoderó de nosotros en cuestión de segundos. Mi madre, con un gesto nervioso, decidió que lo mejor era alejarnos de allí lo más rápido posible. Avanzamos unos cuantos metros, pero la carretera seguía siendo peligrosa y la sensación de estar perdidos en un lugar extraño no nos abandonaba. Fue entonces cuando, de repente, vimos una cruz mucho más grande en la distancia. Era una cruz azul neón que brillaba a través de la niebla. Mi madre, suponiendo que podría tratarse de una iglesia, decidió que nos acercaríamos allí para descansar un poco. La idea era pasar la noche en el coche, si era necesario, pero al menos lo haríamos en un lugar donde nos sintiéramos más seguros. Sin embargo, cuanto más avanzábamos, más lejana parecía estar esa cruz. Era como si el pueblo al que pertenecía se alejara cada vez que intentábamos acercarnos. Las horas seguían avanzando y nuestra frustración crecía. Finalmente, decidimos detenernos en la carretera, ya que parecía inútil continuar. Fue en ese momento cuando vimos a un hombre caminando por el borde de la carretera. Mi madre bajó la ventanilla y le preguntó si sabía dónde podíamos encontrar un pueblo cercano. El hombre, con un gesto tranquilo, nos indicó un camino de tierra que apenas se distinguía en la penumbra. Nos dijo que siguiéramos ese sendero y pronto encontraríamos un pueblo donde podríamos descansar. Agradecidos por la información, seguimos sus instrucciones y nos adentramos en el camino polvoriento. Tal como nos había dicho, poco después comenzamos a ver las primeras casas. Era curioso, porque desde la carretera no habíamos visto ninguna luz, pero al llegar al pueblo, todo parecía estar iluminado. Las calles empedradas estaban llenas de gente. Algunas personas caminaban tranquilamente, mientras que otras se sentaban en las puertas de sus casas, charlando como si fuera una tarde cualquiera. Había una atmósfera extrañamente acogedora, a pesar de lo inusual de la situación. Preguntamos por un lugar donde pasar la noche, pero nos informaron que todos los hospedajes estaban llenos, debido a una fiesta que se estaba celebrando en el pueblo. Sin otra opción, mi madre decidió que pasaríamos la noche en el coche, estacionados frente a un gran reloj de piedra que parecía ser un monumento importante en el lugar. Los policías locales nos permitieron quedarnos allí, aunque lo hicieron con cierto recelo, como si no les agradara demasiado la idea. Mis hermanos y yo teníamos hambre,
así que le pedimos a mi madre permiso para salir a buscar algo de comer. Caminamos por unas cuantas calles y encontramos un pequeño puesto de comida, pero el hombre que lo atendía nos dijo que ya no le quedaba nada. Sin embargo, nos invitó amablemente a la fiesta del pueblo, asegurándonos que estaríamos más que bienvenidos. Emocionados, volvimos corriendo al coche para pedirle permiso a mi madre, pero ella, cansada y preocupada, nos dijo que no. Insistió en que debíamos descansar, ya que al día siguiente mi hermano tendría que conducir. Regresamos al coche un poco decepcionados, pero entendimos que era lo mejor. Mientras mi hermana y el niño vecino se acomodaron para dormir casi de inmediato, mi madre y yo no podíamos conciliar el sueño. El coche se sentía incómodo y el calor se volvía insoportable. Habíamos cerrado las ventanas para evitar que las enormes cucarachas voladoras y tijerillas que infestaban las calles entraran al coche. Era extraño ver cómo la gente del pueblo caminaba entre esos insectos sin inmutarse. La noche se hizo eterna. El reloj de piedra frente a nosotros parecía avanzar más lento de lo normal, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse en ese pueblo. Eran las 3:45 de la madrugada cuando miré por última vez el reloj y me di cuenta de que las manecillas apenas se movían. Fue un alivio cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte y me apresuré a despertar a todos para que pudiéramos irnos de allí lo antes posible. Mi hermano sugirió que volviéramos al pueblo para buscar algo de desayuno antes de retomar la carretera. Pensamos que con la fiesta de la noche anterior seguramente habría algún lugar abierto. Mi madre aceptó la idea y dimos la vuelta para regresar al pueblo, pero a medida que avanzábamos por el camino de tierra, algo comenzó a inquietarnos profundamente. No había nada. Las casas habían desaparecido. El pueblo entero había desaparecido. El desconcierto se apoderó de nosotros. Revisamos el camino, asegurándonos de que habíamos tomado la misma ruta, pero no había error posible. Era el mismo camino, solo que ahora no conducía a ningún lugar. No había rastro de las casas, ni de la gente, ni del reloj de piedra. Lo único que quedaba era la carretera desierta y nuestra incredulidad. Nos marchamos rápidamente, aún riendo nerviosos por lo que habíamos experimentado, pero sin poder encontrar una explicación lógica. Hasta el día de hoy, mi hermano y yo seguimos preguntándonos qué hubiera pasado si hubiéramos asistido a la fiesta a la que nos invitaron esa noche. ¿Era real? ¿O habíamos sido testigos de algo que escapaba a nuestra comprensión? Es una pregunta que siempre me gusta hacer a las personas. ¿Qué es lo más aterrador que han vivido en una carretera? Las respuestas siempre son sorprendentes, y aunque a veces parecen historias cortas o simples, muchas de ellas esconden experiencias tan perturbadoras como la que viví aquella noche en ese pueblo que desapareció.